Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, a una escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 3. La lanza y el ángel. Parte 1. Los demonios eran habitantes de la oscuridad. Muchos de ellos amaban la noche, por lo que las horas oscuras de la ciudad no eran tiempo para descansar. Era después de la medianoche y todavía se podía ver una gran multitud de personas a lo largo de un camino en Island West. A lo largo de ese camino, una mujer se detuvo. Tenía alas en la espalda y tenía las mejillas sonrosadas por la intoxicación. Levantó la vista hacia el costado de un edificio, sobre el cual se mostraba la cara bonita de una adolescente. Ah, es Asahi. Diferentes peatones en el área giraron sus miradas a la gran pantalla del edificio al mismo tiempo. Un joven suspiró un melancólico "oh", como si estuviera enamorado de la chica en la pantalla. ¿Quién es esa? ¿Una actriz? No, no. Ella es una idol local. Un residente de la isla Itogami. La he visto antes. Estaba comprando gofres en el centro comercial Tetis. Era linda. Súper linda. Las conversaciones tranquilas continuaron mientras miraban la imagen de la chica. La gente de toda la ciudad adulaba a la chica en las pantallas. De repente, sus expresiones se nublaron con confusión. De repente, la imagen de la chica en la pantalla se distorsionó fuertemente. La canción de la chica se había cortado en algún momento. Dentro de la pantalla monocromática llena de estática, los labios de la chica parecían temblar mientras luchaban por formar palabras. Jo. Sa. Lo que llegó a través de los altavoces era una voz simple, sintetizada mecánicamente, transmitida en silencio a todos los rincones de la isla Itogami a través de los innumerables dispositivos electrónicos existentes en sus costas. Incluso el vídeo promocional parecía extrañamente corrompido. Cuando las miradas desconcertadas llegaron a las masas, se quedaron atónitas mientras escuchaban las palabras de la chica. Cojo. Sálvame. Entonces la pantalla de repente se oscureció. Alguien había interrumpido la transmisión. Todo lo que quedaba era la oscuridad de la noche y la agitación de las multitudes. Parte 2. Lo primero que pudo ver a través de su visión borrosa fue un par de ojos que lo miraban con preocupación. Eran profundos, serenos ojos azules, que parecían un glaciar inmaculado. Era un espacio blanco y estéril muy parecido a una habitación de hospital. Hermoso cabello plateado se balanceaba bajo una luz blanca artificial. Oni-san, ¿estás despierto? Mientras Koho yacía allí, escuchó una voz suave cerca de su oído. Al darse cuenta de que la chica era familiar, Koho jadeó y se sentó. Kanase. ¿Estás bien? ¿No tienes dolor en ningún lado?, preguntó Kanase Kanen. Llevaba un traje de enfermera por alguna razón. La efímera escena le hizo preguntarse si todavía estaba soñando. La cama sobre la que había estado durmiendo era del tipo que se encuentra en las salas de examen del hospital. De alguna manera, también se sentía como una cama utilizada para autopsias. Las paredes de la habitación no tenían ventanas, y mientras observaba los alrededores, vio varios instrumentos médicos desconocidos. Koho se dio cuenta de que todo su cuerpo estaba envuelto en vendas. Sí, de alguna manera. Kanase, fuiste tú quien me cuidó. No fue problema, respondió ella rápidamente, inusualmente rápido para ella, y se sonrojó. La forma antinatural en la que desvió la mirada hizo que Koho la siguiera inconscientemente. Estoy acostumbrado a cuidar a los gatos, y he llevado a algunos para la castración, así que... Sé cierto. Fue entonces cuando Koho se dio cuenta de que no llevaba ropa. Lo único sobre él era una delgada capa de vendaje sobre todo su cuerpo. Más allá de eso, estaba desnudo. Totalmente desnudo. La ropa que Koho había estado usando originalmente estaba manchada de sangre, gracias a Meiga, y no había manera de evitar quitársela para aplicar tratamiento médico. Incluso si tuviera el cuerpo de un vampiro progenitor, recuperarse después de tener el corazón completamente destruido llevaría tiempo. No le importaba que lo comparasen con un gato, pero en todo caso, el hecho de haber hecho que Kanen lo viera así, lo hizo sentir francamente horrible. ¿Dónde estamos? ¿El apartamento de Natsuki-chan? Natsuki-chan me sacó del piso 0. Koho preguntó para cambiar de tema. Karen sacudió la cabeza y dijo, no, Oni-san. Al parecer, tú y Yukina-chan fueron encontrados tumbados en la playa, alrededor del puente de conexión con Island North. Eso está en el lado opuesto del túnel que usamos, ¿no es así? Koho murmuró, perplejo. Island North significaba un mínimo de 2 kilómetros alejados del piso 0 de la Keystone Gate. Por supuesto, ni el herido Koho ni Yukina tenían la resistencia necesaria para viajar tan lejos.
No creía que Lidiane y compañía los hubieran ayudado a ese extremo. Alguien había sacado a los inconscientes Kohou y Yukina del piso 0. Y al parecer, quien lo había hecho no los había capturado a los dos, sino que los había dejado allí, y se había ido sin ellos. Fue One-san quien los encontró a los dos acostados allí. One-san. Mientras Kanen continuaba su explicación, las arrugas en la frente de Kohou se profundizaron. ¿Quién? No la conozco, pero ella me dijo que la llamara así. Además era muy linda. ¿Qué diablos? Esa persona es completamente sospechosa, pensó Kohou, completamente fuera de sí. Además, ella sonaba bastante descarada. Kohou no conocía a muchas personas que insistieran en que una chica de secundaria que conocían por primera vez les llamara algo así como One-san. ¿Quién diablos es ella?, reflexionó, y en el momento siguiente, sin previo aviso, la puerta detrás de Kanen se abrió violentamente de una patada. Akatsuki 2 Kohou. Balanceando una larga y plateada espada, una chica alta y delgada entró corriendo, gritando con voz aguda. Su cola de caballo castaña rebotaba salvajemente. ¿Qué demonios? Kirasaka. Kohou miró hacia atrás, con los ojos completamente abiertos al ver a Sayake enojada. Karen estaba tan sorprendida que estaba demasiado rígida para siquiera alzar la voz. Sin hacer caso de Kanen vestida de enfermera, Sayake solo miró a Kohou, quien yacía sobre la cama. Entonces aquí es donde estabas, Eketsuki Kohou. ¿Cómo pudiste hacerle algo así a mi preciosa Yukina? Antes de que Kohou pudiera preguntar, un destello plateado de luz alteró el aire. Con Kohou acostado en la cama, Sayake empujó su espada hacia él mientras gritaba más amenazas. Te mataré. Uba. Apenas evadiendo el ataque, Kohou gritó mientras se retiraba a una pared cercana. La hoja de la espada de Sayake había empalado profundamente la cama en la que Kohou había estado descansando un momento antes. Sayake partió la cama en dos, volviendo a preparar su espada mientras decía, no corras, idiota. Eres lo peor. Espera, cálmate. ¿Qué demonios hice? Cuando Kohou saltó, las vendas se deslizaron de él. El cuerpo desnudo de Kohou quedó abiertamente expuesto ante los ojos de las dos chicas. Al presenciar esto de cerca, Kanen se puso rígida, congelada en su lugar. Por su parte, Sayake balanceaba su espada cuando sus ojos se abrieron, sus movimientos se detuvieron. ¿Qué? ¿Por qué me estás mostrando eso, pervenitor? Es tu culpa por salir de la nada, maldita sea. Cállate. Silencio. Conviértete en cenizas. La cara de Sayake estaba roja como una remolacha mientras agitaba su espada. Ya no había ninguna postura o forma. Kohou protegió a Kanen de los balanceos indiscriminados mientras se retiraba. Finalmente, jadeando y sin aliento, Sayake se tambaleó y se dejó caer al suelo. Es porque eres así que la vida de Yukina está en peligro. Todavía agarrando la empuñadura de su espada, levantó la voz como una niña y comenzó a llorar. Atónito, Kohou observó a Sayake mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Sus acciones, luego de enloquecer, lo dejaron en un estado de absoluta confusión. Kirasaka. Mientras las lágrimas seguían empañando la cara de Sayake, Kohou la llamó tímidamente. ¿Qué le pasó a Imeraji? ¿Dónde está ella? Oni-san, Yukina-chan está en la habitación de al lado. Pero deberías ponerte algo de ropa primero. Mientras Sayake seguía llorando, fue Kanen, finalmente recuperada de su sorpresa, quien respondió en su lugar. Sus palabras le recordaron a Kohou su estado actual. Cierto. Culpa mía. Levantando una manta para esconder su cuerpo, Kohou aceptó la ropa que le ofrecían, boxers de su talla, un par de pantalones nuevos y una camisa, todavía envueltos en vinilo. ¿Un uniforme para nuestra escuela? Tú compraste esto, Kanase. Lo siento. Tu ropa estaba destrozada, Oni-san, así que. Karen inclinó la cabeza a pesar de no haber hecho nada malo. Lamento recibirlo sin tu permiso. No te preocupes, dijo, sacudiendo la cabeza. Esa es una gran ayuda. Ese bastardo Itogami Meiga me dejó bastante mal. Itogami Meiga. Es un fugitivo de la barrera penitenciaria, ¿no es así? Sayake todavía tenía lágrimas en los ojos cuando murmuró, su voz sonaba como un eco desde el fondo de la tierra. Miró con odio a Kohou con ojos desenfocados. Sí, lastimó a Yukina, no. Entonces, ¿tomaste su cabeza, Eketsuki Kohou? Él hizo una mueca. No, no le quité la cabeza. ¿Qué es esto? El periodo de los estados combatientes 3. En el piso 0 de la Keystone Gate, con todos esos sacrificios realizados, Kohou aún no había podido derrotar a Meiga. Buscó en sus recuerdos borrosos y pudo recordar débilmente a alguien deteniendo al Kenju que Kohou había desatado justo antes de que pudiera convertir a Meiga en cenizas. 3. El periodo de los reinos combatientes tuvo lugar en algún punto del siglo V AC y que acabó en la unificación de China por la dinastía Qin en el 221 AC. En ese tiempo era normal tomar la cabeza del enemigo a modo de venganza.
Había sido una enorme masa de energía demoníaca que rivalizaba incluso con los Kenjus de Kohou. Toda la vista de Meiga se desvaneció durante la brecha momentánea cuando los movimientos del león de relámpagos fueron sellados. Era un ser que controlaba la energía demoníaca a la par de los Kenjus del cuarto progenitor. Eso había impedido el ataque de Kohou y había salvado la vida de Meiga. Kohou y Yukina fueron sacados del piso cero y abandonados en la playa, probablemente también lo había hecho esa persona. Más importante aún, Imeraji está bien. Kohou le preguntó a Kanen una vez que terminó de vestirse, sacudiendo la cabeza ante la situación. La identidad del intruso permanecía de su mente, pero había asuntos más apremiantes. Yukina-chan está a salvo, pero... Karen seguía mirando a Kohou mientras se tragaba las palabras que estaba a punto de decir. Un momento después, alguien entró en la habitación, caminando sobre los restos de la puerta derribada como si no hubiera nada extraño. En absoluto. Era una hermosa elfa con cabello verde claro. Debajo de una capa blanca, la mujer vestía un traje blanco de sacerdotisa que venía con una falda antideslizante personalizada. Montando sobre su hombro había un hermoso gato negro con ojos dorados. Cuando Kohou la miró sorprendido, ella entrecerró los ojos con picardía. MMHMM. Entonces has despertado, Aketsuki Kohou. ¿Cómo está tu condición física? Eres Nyanko-sensei. Oh, entonces fuiste tú quien nos encontró. Kohou suspiró cuando se dio cuenta de la verdadera identidad de la autoproclamada One-san mencionada por Kanen. Ahora que lo pensaba, por supuesto, había sido Endou Yukeri de la organización Rey León, la mujer que perseguía a Yukina, quien había sido la primera en encontrarlos mientras yacían en la playa. También podía aceptar que ella fuera lo suficientemente descarada como para llamarse One-san. He escuchado la mayoría de las circunstancias por parte de Yukina. Parece que mis torpes discípulas te han causado muchos problemas. Yukeri miró desde la cama destruida a la llorosa Sayake e inclinó la cabeza. Kohou, al darse cuenta de que su conducta inesperadamente admirable era realmente una forma de desviar las preguntas, torció los labios y dijo, no. En realidad no fue ningún problema, pero, quiero decir, ¿cuál es la situación? ¿Dónde diablos estoy? De repente, un hombre de mediana edad con un rostro sombrío apareció detrás de Yukeri, respondiendo, este es mi laboratorio, cuarto progenitor. Era una cara que Kohou reconocía, pero su presencia era aún menos esperada que la de Yukeri. Eres el padre de Kanase, murmuró Kohou, sonando y pareciendo completamente tonto. Él miró tardíamente a Kanen, cuyas mejillas estaban rojas mientras bajaba la mirada, algo conflictuada. Este hombre de aspecto sombrío, Kanase Kensa, era el ex ingeniero mágico de la corte para el reino de Aldeguir, así como el padre adoptivo de Kanen. Tiré algunas cuerdas y contraté a este hombre para examinar a Yukina. Gracias a eso, he creado una deuda con la princesa de Aldeguir que habría deseado no tener, explicó Yukeri, viendo a través de la confusión de Kohou. Examinar a Imeraji. La expresión de Kohou se volvió grave. No sabía y no le importaba con quién había contraído Yukeri una deuda, pero el que buscaran la ayuda de Kensa le molestaba. Yukeri asintió con ricas implicaciones. Así es. En la actualidad, este hombre es el principal experto mundial en Ángel Fou. Ángel Fou. ¿Qué? La inesperada frase arrojó a Kohou por un bucle. Ángel Fou era un ritual mágico transmitido en el reino mágicamente avanzado de Aldeguir. Era el arte prohibido y secreto de evolucionar espiritualmente a un ser humano para crear un ángel artificial. En algún momento, Kanase Kensa había usado ese ritual en Kanen, su propia hija. Espera aún. Examinar, dijiste. ¿Qué tiene que ver Ángel Fou con Imeraji? Cuando los labios de Kohou temblaron, Yukeri lo miró fríamente mientras señalaba, parece que tienes algo en mente, cuarto progenitor. Kohou desvió la mirada y apretó el puño. Recordó el rayo blanco puro que Yukina había desatado en el apogeo de la batalla contra Itogami Meiga. Los extraños símbolos grabados en el aire, la vasta energía espiritual que superaba las limitaciones humanas, se parecían mucho al poder que Kanen había controlado una vez cuando se convirtió en un ángel Fou. La luz purgadora que había sido llamada esencia espiritual en ese momento. Imeraji rompió el vacío de Nod de Itogami Meiga. ¿Era ese el poder de Ángel Fou? ¿El vacío de Nod, dices? De modo que ese hombre ha dominado a Fang-san hasta tal punto. Yukeri suspiró como si lo admirara. En respuesta, Kohou le lanzó una mirada de reproche. Dijo que su lanza era un arma fallida de la organización Rey León. Sí. Fang-san es un armamento divino desarrollado por la organización Rey León. Ella y Leslie Waltzer son como hermanas. Sin embargo, es un fracaso. ¿Qué está haciendo Itogami Meiga con algo así? Cuando Yukeri hizo su declaración como si no tuviera nada que ver con ella, la consternación de Kohou fue evidente cuando respondió con otra pregunta. Habiendo visto el poder de Fang-san por sí mismo, no podía simplemente aceptar que se lo refiriera como un fracaso. Sin embargo, Yukeri sonrió con valentía, aparentemente probando a Kohou. Creo que ya tienes una corazonada.
Itogami Meiga está involucrado con la organización Rey León. Dolido por el pensamiento, Kohou escupió las palabras. Yukari asintió en silencio afirmativamente. Correcto. Fue un mago de ataque desertor contratado por la organización Rey León como un investigador mágico, un desarrollador de nuevos armamentos divinos. Sin embargo, eso se aplica a cuando era un ser humano ordinario. Es decir, antes de que se convirtiera en un Jianzi. Descansando su cuerpo contra la cama rota, Kohou cruzó los brazos hoscamente. Como persona, Itogami Meiga era del tipo suave e intelectual. Kohou podría aceptar que su verdadera identidad fuera la de un investigador. En comparación con Yukina, un maga de ataque adecuada, las habilidades de Meiga en técnicas de armas no eran mejores que las de un artista marcial regular. Lo que lo hacía aterrador, era la inmortalidad de su cuerpo como Jianzi, así como las habilidades de Fang San. No conozco los detalles más finos, solo que el hombre murió una vez en un accidente durante un experimento con Fang San. Cuando apareció ante la organización del Rey León una vez más varios años después, su cuerpo estaba como está ahora. En cuanto a quién lo hizo, bueno, tengo mi conjetura. Yukari resopló irritada. ¿Quién? Kohou presionó espontáneamente. Itogami Senra, el abuelo de Meiga. El nombre hizo que Kohou contuviera la respiración. Itogami Senra era un hombre conocido por todos los residentes de la isla. Había sido famoso en todo el mundo como una autoridad en la construcción mágica. También fue la persona que diseñó la isla Itogami. Ciertamente, un hombre como él podría haber recuperado el cadáver de su nieto Meiga y revivirlo como un Jianzi. Escuché que había bastante controversia sobre cómo tratar a Meiga a su regreso. Pero al final, la organización Rey León aceptó el regreso de Itogami Meiga a la organización. Después de todo, su renacimiento como Jianzi no significaba que sus recuerdos anteriores se hubieran perdido, y su genio para el desarrollo del armamento divino era bastante impresionante. Entonces contrataron como investigador a un ser humano que debería haber muerto. Si la organización del Rey León no contratara demonios, yo no podría estar con ellos, ¿verdad? La elfa, Yukari recibió las palabras de reproche de Kohou con una risa despreocupada. Si tuvieran habilidades excepcionales, usarían demonios como Yukari, o niñas como Yukina y demás. Ese era el camino de la organización Rey León. Agencia gubernamental especial o no, supuso que no podrían hacer frente a desastres mágicos a gran escala a menos que estuvieran dispuestos a dejar que los fines justificaran los medios. Por supuesto, eso no significa que las condiciones de empleo sean las mismas que para un ser humano. Meiga estaba obligado a someterse a asesoramiento y controles médicos regulares, y se le asignó un observador. Un observador. Esa información sacudió a Kohou. Intentaba conciliar sus encuentros pasados con Meiga con su propia situación actual. Después de una breve pausa, Yukari respondió, Fujisaka Touka, guerrera chamán de la organización Rey León, portadora del antiguo armamento divino que una vez fue llamado Sekkarou. El primer. Sekkarou, entonces. Kohou apenas podía ahogar la pregunta. Incluso Sayake, todavía sentada en el suelo, abrió los ojos llenos de lágrimas con sorpresa. Había un armamento divino antes del Schneewalzer de Yukina conocido como Sekkarou, al parecer, eso era una novedad incluso para Sayake. Touka. ¿Qué le ocurrió a ella? Ella ya no está con nosotros. Fue enviada a una misión de emergencia acorde con un guerrero chamán. Nunca la volvimos a ver. Inmediatamente después, Itogami Meiga terminó por convertirse en un criminal mágico. Antes de que Minami Yanatsuki lo capturara y lo arrojara a la barrera penitenciaria, mató a 13 magos de ataque de la organización Rey León. ¿Por qué esta mujer Touka murió? Kohou dejó escapar un suspiro pesado y dolorido. Yukari sacudió la cabeza casualmente y dijo, aunque no fue una historia tan simple, se convirtió en la versión en la superficie, que Fujisaka Touka fue herida de muerte luchando sola contra un grupo de hechiceros, y murió en el proceso. En la superficie. Entonces hay más en su historia. Cuando Kohou preguntó más, Yukari sonrió levemente. Sí. La verdad es un poco diferente. Seguramente, Touka muriendo en el cumplimiento del deber no es suficiente para que Meiga odie a la organización Rey León, ¿verdad? Sí, supongo que no, acordó Kohou. Si Fujisaka Touka fuera asesinada por delincuentes mágicos, la ira de Meiga se habría dirigido lógicamente a los perpetradores. Asesinar a sus compañeros de la organización Rey León simplemente no coincidía. Pero eso solo era el caso si la organización Rey León estaba diciendo la verdad. Touka no murió, ella evolucionó. Evolucionó. Las palabras de Yukari, ignorando la cadena de eventos anterior, inculcaron una vaga inquietud dentro de Kohou. Un efecto secundario de Sekkarou, evolución espiritual artificial que conduce a un cambio hacia un ser de dimensión superior. En otras palabras, con Kohou y los demás sin palabras, Yukari examinó sus expresiones antes de hacer una declaración particularmente contundente. Touka se convirtió en un ángel Fou, así como Yukina se está convirtiendo en uno ahora. Parte 3.
Togami Meiga despertó sobre un suelo húmedo y mágicamente producido. Era comúnmente conocido como suelo de cementerio. El rumor de que la tierra maldita otorgaba poder a los vampiros era simplemente una creencia de viejas leyendas, pero como uno de los 4 grandes elementos, su efectividad como catalizador mágico era real. Gracias a esto, la mayoría de las heridas que Meiga había sufrido en su batalla con Eketsuki Kohou ya se habían curado. Sin embargo, no fue Meiga quien proporcionó el suelo. Meiga se incorporó lentamente, inspeccionando el área sin decir una palabra. Estaba en la cubierta de un enorme crucero. Alguien había llenado una piscina normalmente reservada para uso de los huéspedes con el suelo catalizador. Además, también habían erigido una barrera simple alrededor de la piscina, una barrera que aumentaba la velocidad de regeneración de la carne no muerta. El propietario de esta configuración aparentemente conocía bien las complejidades de los muertos vivientes. Sin mucho cuidado, la lanza negra de Meiga había sido colocada al lado de la piscina. Veo que estás de buen humor, Togami Meiga. ¿Cómo te sientes al despertar? Cuando Meiga se puso de pie, escuchó una hermosa voz mezclada con una risa que venía de arriba. Un joven estaba de pie al borde de la cubierta superior. Su elegante cabello rubio bailaba a la luz de la luna. Era un vampiro que llevaba un traje blanco puro de 3 piezas. En su mano descansaba un vaso que contenía un líquido rojo intenso. Ya veo. Así que fuiste tú quien interceptó al Kenju del 4º progenitor en el piso 0 de la Keystone Gate. Dimitri Butler, duque de Ardeal. Meiga, quitando la tierra de todo su cuerpo, se esforzó por producir una sonrisa mientras suspiraba. El uniforme de artista marcial de Meiga estaba chamuscado, y había perdido su querido par de anteojos. Aún así, después de haber sido atacado por un Kenju del 4º progenitor, escapar sin más que ese nivel de daño era casi milagroso. Aprovechando la oportunidad momentánea cuando Fang San había sido neutralizado, el león de rayos convocado por Eketsuki Kohou había atacado, y lo que había salvado a Meiga de ese ataque fue un enorme Kenju serpiente con escamas afiladas cubriendo todo su cuerpo. Si se trataba de un Kenju de Dimitri Butler, conocido como el vampiro más cercano a un progenitor, incluso resistir a un Kenju del 4º progenitor no era un gran misterio. Y así, Butler había sacado a Meiga, inmóvil, del piso 0. Lo siento, pero me tomé la libertad de darte el brazo de un cadáver para reemplazar el que destruyó el 4º progenitor. Juzgué que la capacidad regenerativa de un Jianzi no podía repararlo, ¿ves?, dijo Butler, lanzándole una sonrisa despreocupada. No, te agradezco por ser tan considerado. Meiga inclinó cortésmente la cabeza. Un Jianzi, una cosa deformada para empezar, no tenía capacidad regenerativa a la par con un vampiro de la vieja guardia. Podría haber sido inmortal de nombre, pero si su carne fuera destruida, ese sería el final para él. No había forma de regenerar las extremidades perdidas, salvo robar los componentes faltantes de otros cadáveres y unirlos. El razonamiento de Butler era acertado. Sin embargo, permíteme preguntar. ¿Por qué me salvó? Si conoce la existencia del piso 0, se ha dado cuenta de nuestro verdadero objetivo, ¿no es así? Meiga preguntó sospechosamente. El regreso de la purificación, ¿no es así? Lo espero con ansias, respondió Butler sin perder el ritmo. Meiga entrecerró los ojos con ligera molestia. Si el proyecto tiene éxito, la humanidad obtendrá los medios para erradicar a todos los demonios de este mundo, incluso usted y los vampiros progenitores no podrán evitar la destrucción. Entonces quiero ver el regreso de la purificación aún más. La sonrisa de Butler era exquisita. Meiga levantó sarcásticamente las comisuras de sus propios labios. Incluso si su capricho resulta en el exterminio de todos los demonios. Pero por supuesto, dijo Butler, mostrando ferozmente sus colmillos. Una oscuridad sombría se balanceaba dentro de sus hermosos ojos. Quizás no lo sabes. Los llamados vampiros de la vieja guardia, todos estamos aburridos de todo este asunto de la vida eterna. En silencio, inclinando su vaso, Butler goteó el líquido rojo oscuro por su garganta. El aura espantosa que se elevaba de todo su cuerpo era tal que incluso Meiga, cuyo cuerpo supuestamente carecía de calor, se estremeció por el frío que sintió en su columna vertebral. El mundo enfrentando su desaparición sería la mayor diversión que nos queda, ¿no estás de acuerdo, Togami Meiga? Entonces me esforzaré por cumplir sus expectativas, excelencia. Es lo menos que puedo hacer para pagarle por salvar esta falsa vida. Levantando la lanza negra a sus pies, Meiga hizo una reverencia muy profunda. Butler levantó una ceja. De alguna manera, su expresión lamentaba que su conversación con Meiga hubiera llegado a su fin. ¿Ya te vas?, preguntó el vampiro. Sí. ¿Queda algo que debo hacer antes de convertirme en enemigo de los tuyos? Meiga trazó un círculo mágico de teletransportación en el aire. Butler no hizo ningún intento por detenerlo. Al ver que el joven vestido de negro parecía desvanecerse, hizo un movimiento de cabeza exagerado y compasivo. Venganza contra la organización Rey León. ¡Qué cosa tan vacía!
Si lo que quieres es pelear, debes hacer del combate tu objetivo, es algo mucho más puro. ¿No lo creen, Tobías, Kira? Butler murmuró para sí mismo mientras la niebla plateada se balanceaba y flotaba detrás de él. Esa niebla finalmente aumentó en densidad, transformándose en las formas de dos hombres jóvenes. Tobías Sagan y Kira Libedev, estos eran nobles del Imperio Warlord de Europa, miembros de la facción de vampiros militantes y confidentes cercanos de Butler. Sin embargo, los ojos con los que miraban a su líder estaban llenos de un aire de preocupación inconcebible. ¿Estás realmente bien con dejar que ese hombre se vaya, Su Excelencia? Tobías preguntó. Las facciones afiladas de su hermoso rostro recordaban una cuchilla fría mientras miraba con amargura a la isla Itogami, iluminada por la luz de la luna. Butler lo miró con una expresión inesperadamente tranquila y serena. Pero por supuesto, no es solo un muerto, sino un patético títere controlado según los esquemas de Itogami Senra, un actor adecuado para una isla de basura construida con chatarra y magia. Además, se dice que el poder de los purificadores puede destruir incluso a un progenitor. Un conjunto bastante interesante, ¿no es así? Si tal cosa es cierta, me gustaría obtenerla yo mismo. Es por eso que eres nuestro estimado líder. Las palabras de Butler podrían tomarse como rebelión contra los progenitores. Tobías solo hizo una sonrisa de resignación en respuesta. Kira se llevó la mano derecha al pecho y bajó los ojos con reverencia. Somos lo mismo. Solo nos sentimos vivos en medio del conflicto. Incluso si la mitad del mundo se reduce a cenizas, acompañaremos a su excelencia en su juego hasta el final. Esto no es tan grandioso, simplemente un espectáculo secundario antes del verdadero banquete. Butler levantó su copa a la luz de la luna, agitando el líquido rojo mientras una sonrisa siniestra se reflejaba en sus labios. Ahora, mi amado cuarto progenitor. Se acerca el momento. Esta tierra retorcida, esa muñeca lamentable, y el ángel falso, todos serán tus juguetes. Parte 4. Lo primero que Kojou sintió no fue sorpresa, sino sospecha. Todos estaban jugando algún tipo de broma elaborada sobre él. No pudo evitar sentirse cauteloso. El desconcierto que lo llenaba, la mitad de lo cual era un esfuerzo por escapar de la realidad, finalmente se convirtió en ira. Imeraji se está convirtiendo en un ángel Fou. ¿Qué demonios quieres decir con eso? Kojou cerró la distancia con Yukari, agarrando violentamente su camisa. Al ver esto, la expresión de Sayake se puso rígida de miedo, pero Yukari no hizo ningún esfuerzo especial para resistirse a él, mirándolo con frialdad. Tú también lo has visto, ¿no? Yukina usando el poder de un ángel Fou para salvarte. Ak. Debe haber sentido alguna indicación de antemano, aunque pedirle a alguien como tú que no es un mago de ataque que se dé cuenta, no es razonable. Esa chica seguramente avanzó por el camino de la angelificación mientras aprovechaba la energía espiritual más allá de sus límites. Yukari no mostró ninguna emoción en el tono casual con el que continuó su explicación. Kojou, que había sido sacudido en gran medida, apartó la mano del cuello de Yukari y dijo, ¿qué pasó con el ritual? ¿Ritual?, preguntó Yukari, frunciendo el ceño, insegura de lo que estaba preguntando. No se necesitaba un gran y descuidado ritual que involucraba a los candidatos matándose unos a otros para hacer un ángel Fou. Gritó Kojou, su voz sonó cruda haciendo estremecer a Kanen. El plan para producir ángel Fou en masa ejecutado por Kanase Kensa involucraba a varias chicas que participaban en combates mortales, incluso infligiendo grandes daños en las áreas urbanas de la isla Itogami. Las candidatas que participaron en ese combate incluyeron a la propia Kanen, la hija de Kensa. Fue él quien respondió a las dudas de Kojou, eso fue porque obligar al cuerpo humano a convertirse en un ángel requiere una gran cantidad de núcleos espirituales de alto poder. Sin mostrar orgullo ni remordimiento hacia su propio crimen, declaró solemnemente los hechos, y continuó, se necesitan los circuitos espirituales centrales de 7 personas, mejoradas hasta el límite más alto de lo que el cuerpo humano puede soportar, y trasplantarlos a todos en un solo cuerpo humano, finalmente nace un ángel Fou completo. Entonces, ¿qué le pasa a Imeraji? Es imposible que haya robado el núcleo espiritual de una sola persona en todo este tiempo. Kensa asintió sin decir nada, luego procedió a refutarlo. Pero, ella tenía la Schneewalzer. La lanza de Imeraji. El efecto de oscilación de ondas divinas creado por la Schneewalzer es uno y el mismo que la esencia divina controlada por un ángel Fou. Uno podría llamar su arma, que se basa en su energía espiritual y la convierte en esencia divina, un núcleo espiritual simulado, y un circuito de energía espiritual de excepcionalmente alto rendimiento. Por supuesto que tendría un efecto sobre su cuerpo. Ese es el efecto secundario de Sekkarou. La expresión de Kojou se torció de ira mientras miraba a Yukari una vez más. Sekkarou y un ángel Fou controlaban el mismo poder, Kojou lo sabía por sí mismo. Después de todo, había visto la lanza de Yukina y los ataques de Kanen como ángel Fou se cancelaron varias veces, de cerca y personalmente. ¿Qué demonios pasa con eso? ¿Estás bromeando? ¿Por qué la gente de la organización Rey León le dio a Imeraji esa lanza? Maldita sea.
Solo unas pocas personas compatibles pueden emplear a Sekkaro. La razón por la cual una guerrera chamán sin experiencia como Yukina fue seleccionado para ser tu observadora, fue porque poseía una compatibilidad excepcionalmente alta con esa lanza, respondió Yukari. Ella cerró los ojos antes de continuar. Sacudió la cabeza, como si estuviera un poco angustiada. Pero gracias a eso, la angelificación ha avanzado mucho más rápido de lo que esperaba la organización Rey León. El incidente actual fue una completa sorpresa, incluso para nosotros. ¿Qué le va a pasar a Imeraji? Kojou preguntó, frenando su frustración. Culpar a Yukari y los demás no tenía sentido en ese momento. Incluso Kojou entendía esto, pero eso no significaba que pudiera olvidarse completamente de sus sentimientos. Kensa explicó en lugar de Yukari. Si se encuentra en un estado sin la lanza activa, su índice de despertar como Ángel Fou estará entre la etapa 2 y la etapa 3, un nivel que no representa un obstáculo para la vida cotidiana. Kojou dejó escapar un suspiro de alivio. No podía comprender lo que significaban esas etapas, pero cuando pensó en la anterior angelificación de Kanen, no pareció ser un gran problema. No es que Imeraji vaya a desaparecer de repente, ¿verdad? La posibilidad es extremadamente baja, respondió Kensa en un tono adecuado para un ingeniero mágico. Sin embargo, si ella emplea la Schnewalzer, su tasa de despertar superará la etapa 5. Es más fácil si digo que sería como cuando peleaste con Kanen. Si ella gasta una gran cantidad de energía espiritual en ese estado, la angelificación probablemente se acelerará aún más. ¿Qué? El color se drenó de las mejillas de Kojou. Sayake, tal vez esperando la respuesta de Kensa, no respondió mientras escuchaba la discusión. Yukari hizo una sonrisa cansada y sacudió la cabeza. Sin duda sería mejor si se mantuviera alejada de los hechizos rituales que amplifican el poder espiritual, como el arco espiritual que yo utilizo, por no hablar de armamentos divinos como Der Freischütz y Richel Karel. Simplemente está fuera de cuestión. Espera aún. Entonces Imeraji. Ella nunca se recuperará como una guerrera chamán, al menos. La declaración de Yukari fue contundente. Kojou se mordió el labio. Sin embargo, tenía la extraña sensación de que las cosas encajaban. Podía entender por qué Sayake había perdido la calma hasta ese punto y por qué su ira había sido tan intensa. Desde el amanecer hasta el anochecer, Yukina había recibido un entrenamiento riguroso desde una edad temprana con el único propósito de convertirse en una guerrera chamán. Ahora su poder como guerrera chamán le había sido arrebatado. Kojou podía imaginar vagamente cuán cruel era tal cosa. Entonces, también podía entender cómo Sayake, quien creció junto con Yukina, sentía que la mitad de su cuerpo había sido arrancado. No es nada que necesite tu lástima, cuarto progenitor. Esta es mi responsabilidad como su maestra. Yukari hizo una sonrisa frágil y autocrítica. Acarició la espalda del gato que sostenía cerca de ella. Imeraji sabe sobre. Kojou comenzó a preguntar cuando Yukari, aunque un poco en conflicto, lo interrumpió. Esa chica lo oirá de mis labios cuando se despierte. Por lo tanto, cuarto progenitor, ¿puedo pedirte que te retires por ahora? Yukina no desearía que la vieras deprimida. Me estás diciendo que deje a Imeraji aquí y me vaya a casa. Le lanzó una mirada fría a Yukari. Las Schnewalzer son las armas secretas de la organización Rey León. Por derecho, no son cosas de las que se pueda hablar a los extraños. Así que transmitirte esta información clasificada fue como un acto de buena fe. Entonces Yukari le dirigió a Sayake, llorando, una mirada hosca mientras declaraba, te asignaré Sayake hasta que tu próximo observador haya sido decidido. ¿Está bien, no? La cabeza de Sayake se alzó sorprendida mientras murmuraba en voz baja, yo. Kojou gruñó en serio, mientras la miraba fijamente. Después de todo, ella había tratado de matarlo hace poco tiempo. Las miradas de Sayake y Kojou se acercaron, y cuando se encontraron, suspiraron simultáneamente. Dame un descanso, el par desinflado gimió mientras Kanen miraba ansiosamente los lados de sus caras. Parte 5. El laboratorio de Kanase Kensa estaba ubicado en el estrato subterráneo más bajo de Island North. El lugar se parecía más a una prisión aislada del mundo exterior. Como el autor intelectual detrás del incidente de Ángel Fou, estaba bajo estricta vigilancia como un criminal mágico hasta el día de hoy. En la entrada del laboratorio, Sayake mostró su licencia de maga de ataque a los guardias. En ese instante, arrastró a Kojou junto con ella mientras abandonaba el aislado distrito. A partir de ahí, no se intercambió una palabra entre la pareja hasta que regresaron a la superficie. Ella había tratado de matarlo. Había visto su rostro llorando. Ambos encontraron la situación demasiado incómoda para las palabras. Es decir, hasta que salieron del camino subterráneo, y Sayake murmuró, ¿sabes? En algún momento, la noche aparentemente había dado paso al amanecer. El sol matutino del cinturón, tropical y necesariamente intenso, iluminó brillantemente los edificios del distrito. Desde que conocí a Yukina por primera vez, la he considerado un ángel. Era linda, seria, amable, bonita.
Nunca soñé que se convertiría en un ángel real. Sayake se rió con voz seca. Quizás esa era su forma de tratar de hacer las paces, pero sin rodeos, Kohou no se reía. Era doloroso ver a Sayake obligándose a poner un frente fuerte. Y Meragi no es un ángel, ¿sabes?, respondió, sonando como un niño malhumorado. Durante el último medio año, Kohou había estado con Yukina casi a diario, pero nunca había sentido nada de ella que pudiera considerarse ni remotamente angelical. Es terca, hace cosas imprudentes, tiene miedo a los aviones, le gusta demasiado la mayonesa y está obsesionada con esta extraña mascota gato. Eso es lo lindo de ella. Yukina realmente debe ser un ángel. Cuando Kohou presentó sus quejas sin dudarlo, Sayake lo ignoró descaradamente mientras confirmaba su teoría. Ese comportamiento cariñoso era típico de ella. Kohou realmente admiraba el amor inquebrantable de Sayake. Hombre, nada te debilita cuando tienes a Yukina en el cerebro. Respeto un poco eso. No es que particularmente quiera que me respetes, lo más importante, Aiketsuki Kohou, ¿no piensas las cosas en absoluto? Si Yukina deja de ser una guerrera chamán, es posible que nunca la vuelvas a ver. No sería conveniente desde tu punto de vista. Kohou señaló con un aire de molestia. No te acerques a mi Yukina. Era el tipo de queja que Sayake normalmente hacía hasta tal punto en que le hacía difícil reaccionar. Quizás consciente de esa inconsistencia, Sayake respondió, su voz era un poco aguda debido al nerviosismo, bueno, eso es cierto, pero, quiero decir, la pureza de mi Yukina no debe mancillarse más. No la he manchado. Y no digas cosas que se puedan malinterpretar como esa. Gritó Kohou, consciente de las miradas cercanas. Era temprano en la mañana en Island North, que tenía filas de laboratorios corporativos y universitarios. Las aceras para las personas que se dirigían al trabajo y la escuela tenían algunos peatones. Aún así, Kohou y Sayake se destacaban en el área debido a sus uniformes de preparatoria. De todos modos, Imeragi es un ser humano común y corriente, por lo que vivir una vida con felicidad normal es mucho mejor para ella que convertirse en un ángel Fou y desaparecer, o algo así de estúpido, murmuró Kohou, casi como si lo dijera por su propio beneficio. Si eso significaba que Yukina no desaparecería, había decidido que no volvería a verla nunca más. En primer lugar, Kohou y Yukina no eran técnicamente amigos. Eran simplemente un vampiro que era un objetivo y un observador enviado por el gobierno para observarlo. Sayake, mirando a Kohou mientras trataba de aceptar la realidad de esa manera, preguntó vacilante, ¿qué es la felicidad normal? Fuimos preparadas para convertirnos en magas de ataque desde que éramos niñas pequeñas. Así que, incluso si me dijeras que viviera una vida normal y feliz, no tendría idea de qué hacer conmigo misma. No es como si la expulsaran de la organización Rey León solo porque no puede continuar como guerrera chamán, ¿verdad? Kohou preguntó. Aún así, no podía sacudir su inquietud. Yukina era una persona seria con una buena cabeza sobre sus hombros. Incluso si no pudiera ser personal de combate, tenía que haber cualquier cantidad de trabajos que pudiera hacer. Además, no había forma en que la organización del Rey León dejara ir a una chica con suficiente poder espiritual para convertirla en un ángel Fou. Bueno, eso es cierto, pero... Sayake hizo una pausa incómoda. Luego se giró directamente hacia Kohou con una expresión seria y declaró, había un kit de prueba de energía espiritual en un mueble de la habitación de Yukina. Kit de prueba de energía espiritual. Ella sabía de antemano que, en un futuro cercano, ya no sería capaz de ser una guerrera chamán, murmuró Sayake. Kohou sintió que su corazón había dado un vuelco. Él también se había dado cuenta de que Yukina había estado comportándose de forma extraña por un tiempo. Y sin embargo, Kohou no había pensado profundamente por qué era eso. ¿Por qué guardó silencio al respecto? Ella realmente sabía por qué Nyako-sensei quería reunirse con ella, ¿verdad? Sin duda ella huyó porque lo sabía. Ella quería salvar a Aiba Asahi antes de ser enviada de regreso al bosque de los altos dioses. ¿Aunque podría desaparecer como resultado de eso? ¿Por qué ella? Kohou recordó el intercambio que había tenido con Yukina camino al piso 0 de la Keystone Gate. Había dicho que no había nada malo en su cuerpo. Yukina estaba decidida a ir con Kohou, a pesar de que obviamente estaba mintiendo sobre su estado. No entendía el motivo. Seguramente no tenía razón para salvar a Asahi si eso significaba arriesgar su propia existencia. Sin embargo, Sayake parecía entender cómo se sentía Yukina. Se giró hacia Kohou con una mirada que solo tenía un toque de envidia. Para ella, eso es la felicidad normal. De repente, Sayake jadeó y volvió a sus sentidos. Con Kohou inmóvil y desconcertado, ella pisoteó su pie con toda su fuerza. Olvida que dije algo. Y muere, idiota. ¿Por qué demonios te estás enojando de repente? Kohou chilló, con los ojos llorosos por tener el tacón de un zapato pisoteando la parte superior de su pie. Quizás satisfecha de ver a Kohou en un estado tan patético, Sayake enderezó la espalda.
Sacando descaradamente su pecho, habló de manera condescendiente. Bueno, por todas esas razones, voy a ayudarte a rescatar a Aiba Asahi. Kirasaka. Al ver la sorpresa en el rostro de Kohou, Sayake desvió rápidamente la mirada. No es por tu bien o por el de Aiba Asahi, sino por Yukina. Oh, bueno, eso es de gran ayuda y todo. Tomando en cuenta la verdadera razón de la repentina oferta de cooperación de Sayake, Kohou dejó escapar un suspiro de desconcierto. Fue entonces cuando una pequeña figura se acercó, dirigiéndose en la dirección de la pareja. Era una niña que vestía un uniforme de escuela primaria muy bien hecho. Su característica definitoria era la adorable boina que llevaba sobre su cabello rojo. Corriendo por un cruce de peatones, la niña hizo un gran gesto con la mano hacia Kohou y Sayake mientras gritaba, «Novio Dono». «¿Novio Dono? No es así». Por alguna razón, ella habló en un tono exagerado, como algo salido de un drama de época. «¿Quién es?». Sayake gruñó mientras miraba a Kohou. «Incluso has puesto tus manos sobre niñas de primaria», parecía decir su mirada. «¿Quién eres tú?», preguntó Kohou, con cautela en su rostro mientras miraba a la chica. «Soy yo, Lidiane Didier». «¿Novio Dono? ¿Padece de amnesia?», preguntó ella, levantando la cabeza indignada. Fue entonces cuando la niña y los recuerdos de Kohou finalmente se unificaron. Cuando la conoció por primera vez, ella estaba vestida con un atuendo distinto, él no la reconoció con ropa normal. «Ah, tú, Así es, estás en la escuela primaria, ¿no?». «En efecto. Yo asisto a la sección primaria de la Academia Tensou». Lidiane estaba un poco orgullosa de sí misma mientras mostraba su uniforme de la famosa escuela. Cuando lo pensaba, no había hablado con la chica desde que se habían infiltrado en el piso 0 de la Keystone Gate. A juzgar por la forma nerviosa en que había venido corriendo, tal vez lo había estado buscando desde que perdió el contacto con él luego de su pelea con Meiga. «Lo siento. No hay forma de que me haya puesto en contacto desde que ese bastardo de Itogami Meiga rompió mi smartphone. Debo haberte hecho preocupar». «No es nada, no es nada», respondió Lidiane casualmente mientras Kohou inclinaba profundamente la cabeza. Luego, abruptamente miró a Sayake, de pie a su lado, y le preguntó, «Oh, Dios mío. Eres la bailarina de guerra Dono, ¿no es así?». «¿Qué? ¿La conoces?», dijo Kohou, comprobando con Sayake sin pensar. «Nos conocimos, hace un tiempo. Esta es la primera vez que la veo fuera de ese tanque». «Espera, ¿quieres decir que hablas así normalmente?». «En efecto. Un guerrero no habla de formas diferentes». La exasperación de Sayake se encontró con una respuesta clara. 1. No eres un guerrero. 2. Estás usando mal esa frase, pensó Kohou. «¿Qué pasó con Ibris Bell?», preguntó Kohou, volviendo al asunto en cuestión. «Ese joven señor se despidió anoche, habiendo confirmado mi seguridad». Lidiane tocó el reloj de su muñeca con la mano mientras hablaba así. En ese instante, un tanque del tamaño de un auto se balanceó y emergió a sus espaldas. Al parecer, había estado usando camuflaje de hechizos rituales para permanecer fuera de la vista. La silueta básica era la misma, pero había pequeñas diferencias de diseño entre este y la máquina que había sido destruida la noche anterior. «Entonces un tanque de repuesto te trajo aquí, ¿eh? Normalmente traes un tanque contigo así». Kohou hizo una mueca con un profundo suspiro. Al ver que había obtenido un nuevo tanque, Ibris Bell debe haber decidido que Lidiane no necesitaba más protección. «¿Puedo presentarte a Isamaru en K2? Son las funciones equipadas para el combate cuerpo a cuerpo. Los que crean el orgullo y la alegría de esta máquina». Lidiane señaló con orgullo los taladros que se habían adherido a las patas delanteras del tanque. Para ser franco, Kohou no estaba seguro de cuán efectivo sería el extraño diseño en un combate real. «Está bien. Creo que se ve genial. Pero solo soy yo». Lo más importante, Lidiane, ¿qué ocurre con el piso 0? No había absolutamente nada allí, y mucho menos Asahi. Mi investigación fue insuficiente. No tengo excusas. El cambio de tema forzado de Kohou hizo que Lidiane inclinara la cabeza de inmediato. La información de que Asahi estaba confinada en ese lugar había sido de hecho, inadecuada. Sin embargo, puedo decir claramente que he resuelto el misterio del piso 0. El piso 0 no es un mero piso de la Keystone Gate. En verdad, ese lugar es una base submarina oculta. Base submarina. La expresión de Kohou se puso en blanco y se detuvo. El piso 0 de la Keystone Gate, una cámara que no se refiere a la superficie ni al subsuelo. No, era el punto donde la isla artificial estaba a 0 metros sobre el nivel del mar, la misma altura que la superficie del mar. La misteriosa cámara estaba rodeada por una pared robusta que podía resistir la presión del agua. El piso 0 de la Keystone Gate era un lugar donde la reparación y el reabastecimiento podían realizarse en un submarino, cumpliendo así las condiciones para ser una base. Entonces estás diciendo que la ubicación de Aiba Asahi es. Con Kohou boquiabierto, Sayake le preguntó a Lidiane en su lugar. Lidiane asintió gravemente, moviendo su mirada hacia sus propios pies. En efecto. En verdad,
C, dentro del cual está confinada la emperatriz, es el submarino alojado dentro del piso 0 de la Keystone Gate. En otras palabras, la ubicación actual de la emperatriz debe ser el fondo del mar debajo de la isla Itogami, a unos 400 metros de profundidad. Parte 6. La sopa marrón amarillenta que llenaba el cuenco de porcelana emitía un aroma particular. Con ayuda de un cucharón, estaba vertiéndola suavemente en su boca para poder saborearla. Delicioso. Aiba Asahi dejó que la sopa le rodara por la lengua y murmuró para sí misma, bastante contenta. Llevaba su uniforme escolar completamente decorado y se había hecho un peinado extravagante. Era la moda chic de la escuela preparatoria que no tenía nada que ver con su papel de idol local. La espesa sopa de mariscos de la casa de fideos Itogami es realmente la mejor. La carne también es muy fresca y extra picante. Su sorbo audible de este ramen no daba una imagen vulgar porque ella había sido bien educada, sin darse cuenta de su comportamiento. Limpiando cuidadosamente los fideos y los ingredientes, bebió lo último de la sopa hasta la gota final y dijo, ¡qué maravilla!, juntando sus manos. En ese instante, el tazón de ramen frente a Asahi se transformó en partículas brillantes y desapareció. En su lugar, el último número de una revista de moda apareció en sus manos. Invocando su sofá y cojines favoritos de la nada, Asahi se recostó sobre él en una postura descuidada. Esta falda con las mejores respuestas es un poco linda. Las bragas aquí tampoco son malas, pero ese color es un problema. Podría elegir uno seguro y monótono, o incluso un animal print. Oye, Mowgli, ¿qué piensas? Agitando los pies descalzos, Asahi llamó a su compañero Ia. Sin embargo, la voz sarcástica que normalmente escucharía no respondió. Mowgli. Asahi dejó de hojear la revista cuando su rostro se puso serio de repente. Y lentamente se puso de pie. En ese instante, la revista, el sofá y los cojines desaparecieron de la vista de Asahi. Lo único que quedaba era la eterna oscuridad que se extendía una y otra vez, y los datos binarios que parpadeaban como innumerables estrellas. Este mundo donde solo existía la luz y la oscuridad era una realidad virtual creada a partir de las 5 supercomputadoras que controlaban la isla Itogami y la mente de Asahi, en otras palabras, el ciberespacio. Sin embargo, a diferencia del ciberespacio normal, este mundo estaba impregnado de una naturaleza claramente mágica. Al instalar la información preservada en el ataúd de Caín en el piso 0 de la Keystone Gate, la red informática interna de la isla adquirió la funcionalidad de una barrera mágica. Y ahora que esta barrera cibernética se había impregnado de la carne y la sangre de su administrador actual, Asahi estaba encerrada dentro de esa barrera. Debido a que su cuerpo físico se había convertido en una de las partes que mantenía esa barrera cibernética, Asahi no podía irse. En cuanto a la física, estaba en la misma condición que Minamiya Natsuki, que había sido absorbida por la barrera penitenciaria. En otras palabras, esta barrera cibernética era un sueño creado de la mente de Asahi. Era un sueño peligroso, uno que encarcelaba el cuerpo físico de Asahi e incluso podía afectar al mundo real. Natsuki podía controlar remotamente un clon de sí misma creado con magia y moverlo libremente, incluso en el mundo real. Sin embargo, Asahi no podía hacer nada similar. Lo máximo que podía lograr era meterse en redes del mundo real y buscar la ayuda de Kohou. En el otro lado de la moneda, Asahi podría actuar libremente dentro de la barrera cibernética como una especie de dios. Podía traer cualquier comida o revista que quisiera. Crear sus muebles favoritos era trivial. Todo lo que tenía que hacer era imaginarlo, y podía cambiar su maquillaje, ropa y peinado como quisiera, pero eso era todo. Pero estoy harta de esto. Hacer que todo vaya de acuerdo a mis pensamientos es mucho más aburrido de lo que esperaba. Oye, ¿eso es lo mismo para ti? No. Hablando en voz alta, Asahi inspeccionó lentamente el área. Luego llamó a la oscuridad aparentemente desprovista de cualquier otra vida. Después de un retraso momentáneo, aparentemente por desconcierto, la voz de una joven reverberó. Era una voz ronca mezclada con estática, como de un viejo disco de vinilo. ¡Qué inteligente, emperatriz cibernética! Parece que ya dominaste este pequeño jardín. Partículas de luz se unieron, y apareció otra chica. Era una chica hermosa que Asahi no conocía. Tenía el pelo negro brillante, pero su raza y nacionalidad no estaban claras, parecía que podía ser de cualquier país, de cualquier época, era simplemente misteriosa. Oh, corta eso. ¿Incluso tú me vas a llamar por ese vergonzoso apodo? Ag. Asahi preguntó con el tipo de tono que usas cuando le preguntaste a un viejo amigo.
los labios de la chica temblaron. Al parecer, ella tenía la intención de sonreír. Entonces por favor dirígete a mí como suma sacerdotisa. Eso nos hará más cercanas. No me importa exactamente si me llamas por mi nombre real. Asahi torció los labios. La chica de cabello negro la miró inexpresiva con los ojos abiertos. ¿Ya entiendes todo esto? No es así, Aiba Asahi. Desde que me mostraron el contenido del ataúd, bueno, sí. Asahi sonrió indiferente mientras sus hombros se hundían. La información dentro del ataúd realmente significaba el recuerdo de Caín, el dios pecador. En consecuencia, Asahi no tenía miedo de la chica de cabello negro. Asahi ya lo sabía, la razón por la que podía entrar en la ciberprisión, donde presumiblemente nadie más podría existir. Entonces, también, ella sabía la verdadera identidad de la chica. ¿Estás bien sabiendo la verdad de este mundo?, la chica de cabello negro preguntó, aparentemente regañando a Asahi por poder sonreír. Asahi sacó la lengua un poco y dijo, hey, he estado viviendo en este mundo desde el día en que nací. Decirme que me preocupe por eso ahora, no tiene sentido. Fui criada en un santuario demoníaco, después de todo. Incluso sabiendo que existe alguien capaz de usar ese santuario demoníaco en un intento de destruir el mundo. Tienes un punto allí, dijo Asahi, haciendo una demostración de hundirse en el pensamiento por un momento. Eso realmente me molesta un poco. Entonces, ¿te gustaría hacer un trato conmigo? Moviendo solo sus labios, la chica de cabello negro esbozó una leve sonrisa. Un trato. Tengo la capacidad de liberarte de este lugar, de este mundo de eterna soledad. ¿Te refieres a ponerte aquí en mi lugar?, dijo Asahi, exhalando visiblemente disgusto. Entonces, ¿qué pretendes, suma sacerdotisa? Una maldición. La respuesta de la chica fue rápida. Su largo cabello negro se balanceaba mientras flotaba dentro del abismo. Este estigma eterno y maldito por ejercer el poder del dios pecador. Ya veo. Asahi sacudió la cabeza con exasperación. En cierto sentido, era la respuesta que ella esperaba. Eso fue lo que la decepcionó. Desafortunadamente, no hay trato, suma sacerdotisa, declaró. ¿Por qué? No deseas volver al mundo exterior. Esa es ciertamente una oferta atractiva, pero, ¿qué significado tiene la venganza si no es tu propia venganza? Asahi agitó su dedo índice en un gesto teatral. Además, ¿conoces el dicho, quien maldice a otro cava dos tumbas? Si te obsesionas con algo así como una estúpida maldición, solo te traerá desgracia. Desgracia, dices, murmuró la chica de cabello negro antes de soltar un suspiro largo y tranquilo. La chica llevaba una túnica cruda que se asemejaba a vendajes envueltos sobre todo su cuerpo. Ella tiró de ellos, los deshizo y cayeron a sus pies. Su cuerpo desnudo estaba expuesto en la oscuridad. Existe una desgracia mayor que esta apariencia. Suma sacerdotisa. Tú. Tenía un físico hermoso, perfectamente simétrico. Sin embargo, su cuerpo estaba lleno de cavidades profundas que parecían heridas punzantes, parecía que su cuerpo se hubiera roto y luego se hubiera vuelto a armar a la fuerza. Te compadezco, abominable sacerdotisa del dios pecador. Pintaré los colores de mi eterno resentimiento y lamento sobre ti. Conoce la maldición de mi sangre. La oscuridad goteó de la chica de cabello negro y tiñó el interior de la barrera cibernética. El efecto se parecía mucho a una red informática infectada por un virus. El cuerpo de Asahi, flotando en la barrera cibernética, fue invadido y tragado por la oscuridad, y luego desapareció. Todo lo que quedaba era una voz risueña, la risa enloquecida de una chica ansiosa de venganza. Parte 7. Después de verificar para asegurarse de que la lanza plateada todavía estaba adentro, Yukina cerró el cierre de su estuche de guitarra. Estaba en una pequeña sala de laboratorio equipada como una habitación de hospital, y estaba sola. Falsamente alegando que no se sentía bien, había perseguido a Kanase Kensai y a los demás fuera de la habitación. Mientras Yukina llevaba una bata de hospital, las mariposas plateadas descansaban sobre su cabello. Estas eran mariposas Ikigami que Yukina había creado con un hechizo ritual. Con ellas, ella había escuchado toda la conversación, incluyendo el pasado de Itogami Meiga y su propia angelificación. Yukina-chan. Examinando el área, aparentemente para evadir las miradas indiscretas, Kanen entró en la habitación. Estaba agarrando el uniforme escolar cuidadosamente doblado de Yukina contra su pecho. Yo, te lavé el uniforme. Además, estos son míos, pero puedes usarlos si no te importa. Kanen le entregó un nuevo par de ropa interior y zapatos. Era algo vergonzoso, pero en ese momento.
Yukina no podría estar más agradecida por su consideración. Después de haber estado expuesta repetidamente a la brisa marina, la lluvia y el combate constante con Yukari y Meiga, la ropa interior de Yukina estaba hecha jirones. Lo siento por todos los problemas. Yukina le agradeció a Kanen mientras se cambiaba a las nuevas prendas. Fue Yukina quien le pidió a Kanen, quien se mostraba reacia a pasar de contrabando a Sekkarou y un cambio de ropa. Sabía que su pedido era egoísta, pero Yukina había estado segura desde el principio de que Kanen la ayudaría a escapar. Si las posiciones de Kanen y Yukina se invirtieran, Kanen seguramente tomaría la misma decisión, y Yukina lo sabía. Ella salvaría a Kohou, incluso si fuera a costa de su propia existencia. Esa era la decisión de Yukina. Perdón. Tú fuiste quien me salvó cuando me estaba convirtiendo en un ángel Fou, Yukina-chan, pero... Kanen juntó las manos delante de su pecho, a punto de llorar. Ahora que era Yukina la que se estaba convirtiendo en un ángel Fou, Kanen era incapaz de salvarla. Tal era su lamento. Kanon-chan, no tienes por qué disculparte. Además, fue Akazuki-senpai quien te salvó en ese entonces. No solo entonces, él siempre está. Yukina sacudió la cabeza con una sonrisa dolorida y gentil. En el lapso de medio año desde que Yukina había comenzado a observarlo, Kohou siempre había estado salvando a alguien. A veces era la gente de la isla Itogami, a veces su hermana pequeña y compañeras de clase, a veces Kanen, y a veces incluso la propia Yukina. Al poseer el poder del vampiro más poderoso del mundo, siempre lo estaba usando para otra persona. Por eso Yukina tenía que salvarlo ahora. ¿Por qué? Ni siquiera necesitaba pensar en la razón. Yukina era su observadora. Déjame decirte una cosa, dijo Kanen cuando Yukina terminó de cambiarse de ropa y colocó su funda de guitarra sobre su espalda. Yukina se giró hacia ella sorprendida. Ella pensó que era muy diferente a Kanen expresar una solicitud. En un momento como este. Kanen tomó la mano de Yukina y susurró, «Vuelve con nosotros, Yukina-chan». Sin decir una palabra, Yukina volvió a mirar las lágrimas que se acumulaban en los ojos de Kanen. Ella no podía mentirle a Kanen. Ella no podía hacer promesas. Por lo tanto, Yukina hizo todo lo posible por pensar en algo que decir, decidiéndose por una sola palabra. «Gracias». Inmediatamente después, Imeraji Yukina salió del laboratorio. Por muy aislado que esté del mundo exterior, el laboratorio de Kanase Kensa no estaba lo suficientemente protegido como para detener a una guerrera chamán de la organización Rey León, y mucho menos a Yukina, quien empuñaba un Snewalzer que podía romper cualquier barrera. Con una expresión malhumorada, Endo Yukari, con la barbilla apoyada en su palma, observó a través de un monitor mientras Yukina desactivaba la seguridad y la lograba escapar con facilidad. Con una expresión sombría, Kensa la llamó mientras tomaba un sorbo de café. «¿Estás bien con dejarla ir así? Esto es lo que ella ha decidido. Ella puede hacer lo que quiera», se burló Yukari. Sus ojos verde claro permanecieron medio cerrados. Sin embargo, detrás de su voz malhumorada, una suave sonrisa apareció en sus labios. Los elfos vivimos tanto tiempo que bien podríamos no tener esperanza de vida, pero los corazones de muchos de nosotros ya están muertos, con cuerpos abandonados como cadáveres antiguos. Entre nuestra forma de vida y el camino elegido por esa niña, ¿quién puede decidir quién es más feliz? ¿Qué es más divertido? Al darse cuenta de la sonrisa de dolor que venía sobre Kensa, Yukari levantó la cabeza con evidente disgusto. La expresión de Kensa volvió a su mal humor original. «No es nada importante», dijo. «Recordé lo que el cuarto progenitor me dijo anteriormente. Es decir, no decidas por ti mismo qué es la felicidad para tu hija ni la fuerces sobre ella. Ese chico realmente dice lo que le da la gana. No sabe cuán difíciles son las cosas para quienes viven tanto como nosotros». TCH, Yukari se quejó amargamente. El gato negro sobre su regazo hizo un ronroneo que parecía una risa. «Maldito seas, cuarto progenitor», murmuró, claramente irritada. «Si algo le sucede a mi adorable discípula, me encargaré de que sufra un destino mucho peor que la muerte. Convenido. En preparación por si ese hombre pudiera hacer llorar a mi hija, completé una terrible maldición antiprogenitor. ¿Estás interesada?» Kensa habló en un tono completamente sobrio. Ella no podía juzgar si lo decía en serio. Yukari estalló con visible deleite. «Oh, por supuesto, muéstrame. Cuando se trata del sufrimiento de los seres inmortales, creo que puedo ofrecer algunas palabras y consejos útiles». «Ya veo. Me imagino que será bastante informativo». El ex ingeniero mágico de la corte del reino de Aldeguir asintió con la cabeza. «Ja, ja», se rió Yukari.
Luego, lentamente abrió su mano derecha. En su palma había un pequeño anillo de plata. Si es posible, esperaba evitar usar esto. El susurro que Yukari tejió como una oración en silencio, se derritió en la oscuridad debajo de la isla artificial. Parte 8. Portando un vestido extravagante, el desagrado de la bruja era palpable. Era una maga de ataque federal de baja estatura con un rostro infantil, Minamiya Natsuki, la bruja del vacío. Llamarme a mi teléfono como si fuera un servicio de pizza a domicilio. ¿Realmente creen que son muy buenos, cola de caballo de la organización Rey León? ¿Y tú, Aiketsuki Kohou? Ah. Eso es. Espera un. Detén eso. Pareciendo lista para llorar, Sayake resistió desesperadamente ser arrastrada por su cola de caballo. Estaban frente a un lugar para eventos cerca de la entrada trasera de la Keystone Gate. Como Sayake había erigido una barrera que repele a las personas, no se veían peatones en los alrededores. Directamente debajo del lugar se encontraba la cámara conocida como piso cero. Si la deducción de Lidiane era correcta, Asahi estaba confinada en un submarino sumergido en el mar más abajo. Espera, Natsuki-chan. Tienes todo el derecho de estar enojada, pero las circunstancias aquí. Au. Cuando Kohou abrió la boca para cubrir a Sayake, de repente se tambaleó hacia atrás, dejando escapar un grito. Había recibido un golpe feroz en la frente desde la punta del abanico que Natsuki sostenía en su mano. No le pongas, Chan, a mi nombre, especialmente ahora, cuando estoy de mal humor. El castigo corporal estricto está totalmente mal visto en estos días. Maldita sea. Cuando Natsuki lo miró con lástima, Kohou la miró con ojos llorosos y sacudió un poco la cabeza. Natsuki resopló y finalmente soltó a Sayake. En cuanto a por qué me has convocado aquí, tiene que ver con la niña que se cree una artista. Sí. No es como si fuera ella quien lo hace. Es que ella no es la verdadera Asahi. Una falsificación creada con CGI, ¿verdad? Espera, ¿te diste cuenta? La tranquila respuesta de Natsuki sorprendió a Kohou. Después de todo, la Asahi real es más linda que eso. Natsuki hizo la fría declaración mientras miraba un cartel de Asahi pegado al costado de un edificio. Su tono era tan altivo como siempre, pero de alguna manera, Kohou sintió el afecto por su pupila en su voz. Sensei Dono conoce la ubicación de la emperatriz genuina. Sacando solo su cabeza del tanque robot, Lidiane se dirigió a Natsuki. El hecho de que ella hubiera llamado Sensa a Natsuki reflejaba el lado formal de su personalidad típicamente excéntrica. Después de haber visto a Kohou ser golpeado en la frente, había aprendido de sus errores. A Natsuki no debe haberle importado, porque su mirada pasó de cruel a gentil mientras cambiaba su mirada hacia Lidiane y dijo, piso cero de la Keystone Gate, el ataúd de Caín, no es así. ¿Lo sabías? Kohou preguntó, sorprendido. Por supuesto. Soy su maestra. Natsuki orgullosamente levantó la barbilla. ¿Y la ubicación actual del ataúd? El fondo del mar directamente debajo de la isla Itogami, una profundidad de unos 400 metros. Actualmente, he enviado un dron submarino para determinar una ubicación más exacta, pero... Lidiane miró sus instrumentos de cabina. Natsuki, contenta, torció los labios y dijo, ¿y? ¿Me estás pidiendo que la saque? No podía pensar en nadie más a quien pudiera preguntar. No es una profundidad a la que la gente pueda sumergirse. Kohou frunció el ceño con disgusto. De hecho, dijo Lidiane de acuerdo, y agregó, he oído que novio Dono no sabe nadar. Incluso si pudiera, normalmente no puedes bucear 400 metros hacia abajo, caramba, replicó. Enojado sin darse cuenta. Cuenta. Pensé en una forma de usar mis kenjus en el peor de los casos, pero eso no suena exactamente como llevar a Asahi de vuelta sana y salva. Sin embargo, con la teletransportación de Natsuki-chan. Natsuki miró a Kohou y a los demás con los ojos inmóviles de una muñeca mientras continuaban sus intentos de persuadirla. Luego lanzó un profundo suspiro, genuinamente decepcionada. Por Dios. Escuché que las bailarinas de guerra de la organización Rey León eran expertas en maldiciones y asesinatos, claramente los rumores eran exagerados. Los ojos de Sayake se abrieron de par en par ante el insulto impuesto a su título. Natsuki le lanzó una mirada de desprecio mientras continuaba. ¿En serio pensaste que con algo tan crucial como el ataúd, el dispositivo principal para revivir al dios pecador, olvidarían desplegar una barrera de repulsión mágica? Ya veo. Una barrera. Sayake jadeó y se cubrió la boca. Ella era una bailarina de guerra de la organización Rey León, sin embargo,
había dejado que algo tan básico como eso pasara desapercibido. No era de extrañar que Natsuki la hubiera tratado como una idiota. Entonces significa que no puedes teletransportarte dentro del submarino. Kohou dejó escapar un gemido. Natsuki asintió y aclaró, no solo teletransportes. Toda forma de magia de observación también es una causa perdida. Para empezar, el agua amortigua considerablemente la energía mágica. Desde la superficie, es imposible confirmar que Aiba está incluso dentro del submarino. Entonces, ¿por eso dejaste que Asahi fuera, Natsuki-chan? No podrías salvarla aunque lo intentes, murmuró Kohou, llegando a aceptar la situación. Lo más probable es que Natsuki estuviera preocupada por Asahi, su estudiante. Ella también deseaba salvarla de alguna manera. Sin embargo, con Asahi confinada bajo las olas, estaba fuera del alcance de Natsuki. Avergonzada de su propia impotencia, la bruja del vacío seguramente había derramado lágrimas donde nadie podía verla, imaginando cosas tan lejanas. Kohou simpatizaba con Natsuki. Aunque, Natsuki parecía tomar la conclusión sin fundamento de Kohou como un desaire a su autoestima. ¿Qué? La mirada de Kohou parecía un desafío. ¿A quién crees que le estás hablando? Si así lo quisiera, habría sacado a Asahi hace mucho tiempo. No necesita ser orgullosa. No es orgullo, replicó intencionadamente Natsuki. Incluso si tuviera que arrojar a Astarte al mar, la barrera del ataúd no es nada para mí. ¿Qué clase de demonio eres? Me da escalofríos solo de pensarlo. El Kenju del homúnculo especial llamado Astarte podía anular los ataques físicos y poseía la capacidad de destruir barreras mágicas. Ciertamente, podría resistir la presión del agua a una profundidad de 400 metros, y probablemente también podría destruir la barrera del submarino. Dicho esto, la idea de tomar a una niña homúnculo de aspecto impotente y arrojarla al fondo del mar era. Con un escalofrío, Kohou volvió a confirmar lo aterradora que podía ser Natsuki. Natsuki volvió a un tono de voz tranquilo mientras hablaba. Además, incluso sin pasar por la molestia de métodos tan absurdos, el ataúd regresará a la Keystone Gate. Para eso existe el piso cero. El piso cero era una base submarina. El grueso piso de metal era probablemente una esclusa de aire. La parte de abajo estaba directamente conectada al mar, y desde allí, uno podía entrar directamente al submarino. Ni un solo residente de la isla de Itogami sabía que existía. Y por lo tanto, incluso si la isla Itogami sufriera tal daño que se derrumbara, el submarino, el ataúd de Caín, podría refugiarse en el fondo del mar, sano y salvo. ¿Estás diciendo que el submarino volverá a reabastecerse? Kohou preguntó. Sin importar las altas especificaciones de un submarino, no podría permanecer sumergido para siempre. Tenía que requerir la reposición regular de combustible, alimentos y aire. Pero Natsuki sacudió la cabeza sin rodeos. No. Más bien, porque los preparativos están incompletos. ¿Preparativos? ¿Para qué? Kohou frunció el ceño. Oh, dijo Natsuki, sonriendo mientras cambiaba su mirada hacia él. Preparación para la purificación. No es así, Meirou. Lobo infernal. Kohou bajó su postura sorprendido. Sayake inmediatamente desenvainó su espada. Lidiane cerró la escotilla de su tanque, cambiando a una postura de alerta. Al romperse la barrera que repele a las personas de Sayake, apareció un joven vestido de negro. En su mano izquierda, empuñaba una extraña lanza negra con puntas en ambos extremos. Este era el ex-investigador de la organización Rey León, fugitivo de la barrera penitenciaria Ijiansi, Itogami Meiga. Cuarto progenitor, ¿dónde está la guerrera chamán? De alguna manera, las palabras que salían de la boca de Meiga sorprendieron a Kohou. Después de todo, había mostrado poco interés en Yukina hasta ese momento. Imeraji, ¿quieres decir? Kohou respondió, cauteloso debido al extraño aura que estaba recibiendo de Meiga. El estado actual del hombre era claramente diferente de cuando habían peleado la noche anterior. Gracias a haber perdido sus anteojos en combate, los ojos huecos característicos de un Jianxi eran demasiado claros. Su ropa negra permanecía carbonizada desde donde había sufrido el ataque del Kenju de Kohou. En ese momento, Kohou no sintió ningún poder en la lanza que Meiga sostenía en su mano izquierda. Sin embargo, esos no fueron los únicos cambios en Meiga. Kohou no podía señalarlo, pero aún así, sabía una cosa, Meiga había sufrido un cambio fundamental. Sí, ella. Imeraji Yukina. En todo caso, Meiga dijo el nombre de Yukina con una expresión amable. Así que realmente estaba mostrando una extraña obsesión con Yukina.
La pelea de la noche anterior era probablemente el detonante de eso. Yukina había mostrado una fracción del poder de un ángel Fou, irritando a Meiga en el proceso. Ella ya no peleará más. Nunca la volverás a ver, declaró Kohou casi con un gruñido. Cualquiera que sea el objetivo de Meiga, Kohou no podía permitir que él y Yukina entraran en contacto entre sí. Antes de que eso pudiera suceder, tenía que derrotar a Meiga en ese momento. Sayake probablemente estaba pensando lo mismo. Transformando su espada plateada en un arco recurvo, preparó una flecha ritual. Esta era la verdadera forma de Der Freischütz, el arma prototipo de supresión de área de la organización del Rey León. Sin duda, tenía la intención de aplastar a Meiga con un ataque de máxima potencia de la nada. Un fugitivo de la barrera penitenciaria, lo recuerdo. Solo tengo que capturar a ese hombre, ¿verdad? Sayake apuntó su flecha ritual hacia Meiga. No solo podría servir como el catalizador de la gigantesca onda de choque de Der Freischütz que generaba hechizos rituales a gran escala, sino que contaba con un poder abrumador que podría aplastar por completo su objetivo. Incluso si la lanza negra de Meiga anulara el hechizo ritual, seguramente no podría bloquear la onda de choque en sí. El ex investigador de la organización Rey León, Jianxi, o lo que sea, quien sea que ponga un solo dedo en mi Yukina, lo maldeciré hasta morir, lo cortaré en pedazos, lo mataré y lo convertiré en cenizas. Con un tono que de alguna manera se sintió alterado, Sayake murmuró sus quejas mientras Meiga la miraba con los ojos muy abiertos. Entonces ella logró escapar, antes de ser aniquilada por la evolución a un ser de dimensiones superiores. Los dientes de Meiga hicieron un ruido audible. Un resplandor débil y parpadeante flotó hacia arriba de todo su cuerpo. En verdad, este resplandor provenía de las líneas de símbolos extraños que borraban la propia carne de Meiga. ¿Creen que aceptaré tal cosa? Meiga bramó con sus emociones al descubierto. En ese instante, la isla Itogami, no, el mundo mismo, tembló. La luminiscencia que envolvía todo el cuerpo de Meiga aumentó, extendiéndose sobre la tierra de la isla artificial. NGH. Mientras Kohou y compañía se quedaron estupefactos en medio del fenómeno inesperado, Lidiane dejó escapar un sonido agudo. Con voz nerviosa, informó sobre los temblorosos altavoces exteriores del tanque robot. Novio Dono, el piso 0 ha comenzado a llenarse de agua. Además, hay datos desconocidos en la red. ¿Qué es este volumen de tráfico? Itogami Meiga, no me digas que tú. El abanico en la mano de Natsuki brilló hacia adelante, y cadenas doradas salieron disparadas del vacío. Vamos, al Nasl-Miniem. Kohou se movió en sincronía. Inmediatamente convocó a su Kenju, olvidando todo sobre el daño colateral al área circundante. Kokarin. Sayake desató su flecha ritual un segundo después. Las innumerables cadenas que se dispararon como balas, la onda de choque creada por la flecha ritual y los fuertes vientos que envolvían los cascos del bicornio, cada uno asaltó el lugar donde estaba Meiga. La descarga concentrada era un exceso de poder destructivo, aparentemente excavando el suelo a su paso. No era un ataque a una escala que el cuerpo de un Jianxi pudiera soportar. Pero, TCH. De ninguna manera. Tienes que estar bromeando. Sayake y Kohou murmuraron asombrados. Natsuki chasqueó la lengua. Itogami Meiga, no, el ser que había sido Meiga, estaba allí, ileso. Los ataques de Kohou y los demás no habían llegado a su carne. En lugar de ser bloqueados, habían sido completamente anulados. Era como si sus ataques contra él nunca hubieran existido para empezar. El cuerpo de Itogami Meiga estaba envuelto por débiles partículas de luz que comenzaban a erosionar la isla Itogami. Era un tipo de fenómeno que Kohou y los demás nunca habían visto antes. No era ni magia de ataque ni magia ritual, y ciertamente no era un fenómeno físico normal. Difería del vacío de Nod. Pero con todo lo que tocó ese resplandor, a un grado fundamental, cambió. Era como un ser sobrenatural, aunque con la misma forma que antes, que no era parte de los vivos ni de los muertos. Muertos. Si ella no aparece sola, la sacaré de su escondite, incluso si debo alterar el mundo mismo para hacerlo. Itogami Meiga, transformado en un ser sobrenatural, hizo su declaración con una voz llena de locura. Las palabras sirvieron para afirmar que la desesperación apenas había comenzado.